Cambiamos de tema, a las 9:10 nos vamos a la frontera con Perú. Este es el titular. Gobierno publica decreto que oficializa el estado de emergencia en la frontera con Chile, RPP. Noticias del Perú. Informa esto, ¿no es cierto?, acerca del gobierno peruano. ¿Y quién está en el norte? Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile por 60 días. ¿Y quién está en el norte de Chile? Quien llega de su licencia médica es nuestro reportero que más sabe del norte, ¿no? ¿Cuántas notas ha hecho Esteban? ¿Cuántas veces ha estado en el norte de nuestro país reporteando esto mismo? Bienvenido, Esteban, después de su licencia médica. ¿Cómo está usted? Así es, muchachos, muy buenos días, gracias por esa bienvenida. Ya no me estoy muriendo ya por la licencia que tenía. Y estamos aquí de vuelta, 6 años, muchachos, cubriendo la crisis migratoria desde su génesis, desde su inicio a fines del 2019, 2020 y todos los cambios y todas las situaciones que han ocurrido hasta ahora. Tú lo decías recién en titulares, Julio. 50 militares peruanos y 100 policías peruanos también apostados en la frontera, que comenzó a regir el estado de emergencia a partir de las 12 de la noche, la madrugada del sábado, hasta el día de hoy, muchachos. Miren, les vamos a dejar con imágenes en vivo para que se puedan hacer una idea del panorama a esta hora aquí en el límite de la Concordia, el paso fronterizo entre Chile y Perú. Son alrededor de 40 inmigrantes que están aquí desde el día de ayer, al menos este grupo que está acá intentando cruzar. Han llegado acá a la frontera, pasado por un costado del paso fronterizo Chacayuta, que correspondiente a Chile, pasaron por acá por la carretera y se apostaron aquí intentando cruzar hacia Perú y luego retornar a sus distintos países. Pero como le hemos comentado, la política migratoria de Perú ha endurecido las medidas, declarando estado de emergencia y bloqueando todo tipo de posibilidad de cruce, ya sea de manera formal o, como es la tónica en los últimos años, de manera informal. Lo que sí nos llama la atención es que nos vamos a girar acá para poder mostrarles, porque nosotros estamos acá con dirección de sur a norte, o sea, de Chile hacia Perú. El día de ayer, las imágenes que ustedes veían a través de las pantallas de Chilevisión, veíamos el despliegue del ejército peruano. Eran alrededor de 20 efectivos hacia el lado de la costa y otros 15 hacia el lado de la cordillera, por así decirlo, hacia el desierto, que estaban aquí con sus carros militares, con sus camiones. Pero ayer a eso de las 4 de la tarde se retiraron al menos de este lugar, presumiblemente, según conversábamos con algunos corresponsales de la prensa peruana, que se han apostado en distintos puntos del desierto y sobre todo hacia la parte de atrás del complejo fronterizo Santa Rosa, que se encuentra en el territorio peruano. Este estado de emergencia, muchachos, se va a extender durante 60 días y lo que buscan es evitar una crisis migratoria producida especialmente por las promesas de campaña de José Antonio Kast, el candidato presidencial, quien durante su campaña electoral anunciaba que, y de hecho hacía un llamado que decía: inmigrantes, les quedan 111 días para hacer abandono voluntario de las fronteras. Eso es motivado principalmente, es el principal motivo que, por lo que hemos conversado con los migrantes acá, que buscan retornar a sus países antes de tener algún tipo de problema legal o algún tipo de detención o reconducción, quieren hacerlo de manera voluntaria. Pero empezó este bloqueo por parte de Perú. Pero hay que tener mucho ojo, muchachos, porque como es la tónica en los últimos años de la crisis migratoria, cuando se aprieta por un lado, buscan otras opciones. Lógico. Y ya hemos conversado con el mismo alcalde de Colchane y otras personas personal policial que trabaja allá en la zona, que se ha visto un pequeño aumento del flujo de personas que se han ido desde el límite fronterizo de Chile-Perú aquí en Arica y han buscado la opción a Colchane, que Colchane queda 5 horas en vehículo de acá, en la parte límite fronterizo con Bolivia, cordilleranos, han trasladado hacia ese lugar. Y nos decían las distintas autoridades, sobre todo Carabineros, que la verdadera crisis va a comenzar en el caso que salga elegido José Antonio Kast. El 15 de diciembre ya podría verse un aumento del flujo, sobre todo en la zona de Colchane, porque aquí, como está el estado de emergencia, los militares no van a dejar pasar a los inmigrantes, pero van a buscar la opción de Colchane, donde no hay un estado de emergencia por el parte de Bolivia, y podría efectivamente aumentar el flujo en ese sector, Julio. Sí, bueno, hay que destacar también que esta es una política de Perú en todas sus fronteras, no solamente con Chile, no es una política, al menos para los peruanos,
que tenga que ver con la situación política de Chile o la situación de migración china. Ellos están haciendo una política global de fronteras, también en Ecuador, muy fuerte, ¿no es cierto? También en Chile, también ellos tienen límite con Bolivia, ¿no? En algunos sectores y Brasil, por lo tanto, ellos están en una política de esto que se ve reflejada para nosotros, nos importa, ¿no es cierto?, la situación que ocurre en nuestra frontera, ¿no?, con Chile. Por eso estamos ahí y qué es lo que va a pasar con la migración que va saliendo irregularmente de Chile permanente y constantemente por pasos, valga la redundancia, no regulados hacia el Perú. Estamos con el alcalde de Tacna, Pascual Huiza, para conversar con él, para conversar de este hecho. Alcalde, ¿cómo está usted? Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Julio. Buenos días y bueno, muchas gracias. Un saludo a todo el programa matinal de Chilevisión, ¿no? Sí, pues muchas gracias, alcalde. Bueno, alcalde, cuéntenos un poquito de esta situación del gobierno peruano de poner estado de emergencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sienten? ¿Debido a qué realmente? Mire, tenemos que ver el tema de dos puntos de vista. Uno, el tema político. Hemos visto que esta es una propuesta de un candidato de Chile, que la respetamos y la saludamos, por cierto. Y la respuesta del gobierno peruano también ha sido en esa índole, ¿no? Política. Más allá de lo que va a significar y que ha significado las medidas que ha tomado el gobierno peruano respecto a los 60 días de emergencia. Y yo creo que como alcalde debemos mantener esa comunicación directa que mantenemos con don Orlando Vargas, mi par de Arica, quien justamente va a estar hoy día aquí en Tacna, porque tenemos un evento importantísimo como es el encendido del árbol de Navidad. Y yo estaré en Arica el día 8. Retornando al tema, estas son medidas que... Se nos quedó ahí. La señal. Ahí sí. Está inestable la señal, alcalde. Vamos a tratar de mejorar eso para poder conversar con usted, porque es muy importante los efectos que ha tenido además en el tránsito entre Arica y Tacna, que es un tránsito donde todos los días circula mucha gente que va a comprar a un lado, después vuelve a su país, gente que... O sea, hay un intercambio comercial bien relevante que se ha visto afectado por la situación que se está viviendo. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días, le habla Andrea Aristegui. Le quería preguntar, antes de que se corte la señal, ¿qué piensa usted respecto a qué medidas se pueden tomar? Porque acá entendemos cuál es la posición de Perú, el nuevo presidente decide decretar este estado de emergencia, pero sabemos que eso no resuelve el problema de fondo. ¿Usted cree que es factible llegar a un acuerdo con las autoridades de ambos países para, por ejemplo, hacer un corredor humanitario que permita la salida de todas estas personas? Mire, hay diferentes medidas, ¿no? Una, la que usted menciona, el corredor humanitario, vuelos también, de la misma manera. En el Perú se dio un plazo perentorio para que los migrantes irregulares puedan regularizar su situación. Yo creo que es una medida que podrían tomarse tendiendo en algo, ojo, tenemos que diferenciar el migrante, el delincuente, el que delinque, el que ocasiona los problemas tanto en Chile como en el Perú. Y esa es otra medida. Yo creo que esa medida debe endurecerse, y debe endurecerse incluso, ¿no? Llegar a que cometen, porque son delitos agravados que vienen cometiendo. Entonces, estos delitos, quienes delinquen en este orden, deben ser expulsados inmediatamente. En el Perú se están tomando esas medidas, ¿no? Entonces, también conocemos que esas medidas no pasan de la noche a la mañana. Llevan todo un tema jurídico, por cierto. Pero es indispensable que a nivel político nuestras cancillerías se pongan de acuerdo, porque no se puede trasladar el problema a la ciudad, a la frontera. Ya hemos vivido este mismo tema el año 2023, donde estuvieron nuestras tropas peruanas acampando en la frontera. Lo mismo ocurrió con las tropas de Chile. Entonces, yo creo que esto ya lo conocíamos, nuestras autoridades ya lo conocen. Saludamos, por cierto, porque es una medida inmediata, pero debe tenderse a solucionar en forma definitiva. Y uno de ellos es, a ver, si estudian el tema, cómo regularizan los ciudadanos su situación. Porque recuerde una cosa, ¿no? Uno son los irregulares que están trabajando
y otros son los que delinquen. Sí, claro. Sí, Alcalde. que incluso pueden ser regulares. Hay personas que entraron con papeles y aún así pueden estar delinquiendo. Una cosa no lleva a la otra, pero claramente la falta de documentos de aquellos migrantes irregulares no contribuye a poder esclarecer quién es quién en este escenario, donde Perú también ha recibido cerca de 1,5 millones al menos de venezolanos y también ha generado una presión ahí bien importante en la ciudadanía. Alcalde, ¿qué efectos ha generado en el tránsito? O sea, ¿cuáles son los problemas que ustedes han enfrentado en los últimos días a propósito de esta situación de emergencia que se está viviendo en la frontera? Bueno, nosotros tenemos un tránsito muy fluido, tanto de Arica como de Tacna hacia Arica. Ciudadanos peruanos y chilenos que cruzan la frontera por diferentes motivos, Exacto. temas de turismo, de comercio, médico, etcétera. Sí se ha visto afectado porque se ha bloqueado las vías, ¿no? Posteriormente se ha regularizado, pero especialmente en estos meses, que es un mes especial de Navidad, donde se crean condiciones, se construyen condiciones, en el caso nuestro, para los emprendedores. Eso nos tiene que llamar a la reflexión. Exacto. Y sí nos preocupa. Entonces, lo mismo ocurre con nuestros vecinos de Arica. Yo les decía, ¿no? Hoy día va a estar presente el alcalde de Arica en Tacna. Es una muestra del intercambio y las excelentes relaciones que mantenemos con don Orlando Vargas. Yo voy a estar como alcalde el día 8 en Arica. Entonces, Tacna y Arica siempre han sido ciudades hermanas que están interrelacionadas por la historia, por temas de comercio, turismo. Alcalde, vivimos. Sí, sí. ¿Cómo está Eduardo de la Iglesia por acá? Gusto saludarlo. Sí, efectivamente, en el norte hay una relación muy cercana entre la autoridad fronteriza peruana y chilena. Eso es histórico, lleva muchísimo tiempo. Pero el problema es que muchas veces las decisiones no pasan por ustedes, pasan por la autoridad central. En Chile hoy día la autoridad nortina, ¿cierto? En Arica, clama por un corredor humanitario. En Chile también se está tomando conciencia de que esa sería como la única vía de solución. Entonces yo le pregunto si usted ve en la autoridad central peruana real voluntad de establecer esto, porque van a empezar las conversaciones, pero esto tiene que avanzar rápido, estamos contra el tiempo. Yo creo que es Cancillería, tanto peruana como chilena, que tiene que ponerse de acuerdo necesariamente. Pero que también pasa otro tema, ¿no? Y yo le digo algo. Todos los días, antes que ocurriera este tema, pasaban entre 10 y 12 personas en forma irregular, ojo, en horas de la noche. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos tiempos? Que a raíz de la medida o del anuncio del candidato chileno, ¿no? Y el endurecimiento del control en el caso peruano, se han ido acumulando personas de 10 claro. Y han llegado en un momento, ¿no? a 100 personas, pero después han pasado en la noche. Entonces, y otros han retornado también a Arica. Entonces, sí es necesario hacer un corredor. Perdón, ¿no? ¿Están logrando pasar a Perú igual algunos migrantes de noche? Algunos han pasado, ¿no? En forma irregular. La frontera es extensa, en horas de la noche especialmente, pero a raíz del control, bueno, ya se ha disminuido este paso. Pero creemos que sí, es una medida inmediata de Cancillería que pueda darse ese corredor humanitario. Es más aún cuando en estas fechas, ojo, siempre en estas fechas los ciudadanos van circulando por la cercanía de Navidad para irse a... Pero, alcalde, ¿hay voluntad política o no del Perú? ¿Hay voluntad política del Perú para que salgan personas irregulares, buscar una fórmula y que crucen Perú y lleguen a su destino final? ¿Hay voluntad para eso? Mire, en su momento aquí en Tacna incluso nosotros atendimos a los migrantes, ¿no? Con los organismos de derechos humanos. Ellos atienden a ciertas cantidades de efectivos. Nosotros colaboramos porque ya hay días de desbordados. Voluntad política existe. Ahora son nuestros gobiernos los que tienen que ponerse de acuerdo para que pueda darse ese corredor. Entonces, claro, alcalde, porque alcalde, es que hay una sensación en Chile de que para que pasaran de Perú para Chile no hubo el mismo criterio que hay ahora para que estas mismas personas quieran devolverse, ¿no es cierto?, por Perú a su país, donde vayan. Entonces, esa yo creo que es la molestia, el sentimiento más popular que hay acá. Que hay una disposición de no dejar entrar, pero en su momento no hubo disposición para que no salieran de forma irregular. Al menos vimos en algunas notas de prensa y reportajes de programas de televisión, ¿no es cierto?, de la televisión peruana bien importante, que son los domingos en la noche habitualmente, como informe especial nuestro, de cómo incluso le pagaban a algunos para que los llevaran y los transportaran hacia nuestra frontera. Entonces, hay ahí una sensación de que
no es equitativo, al menos el actuar, ¿no? Ahora se ponen firmes para no dejarlo entrar, pero nunca se pusieron firmes para que no pasaran hacia Chile. Tiene usted razón, pero eso no es un tema de gobierno, ya es un tema de los irregulares, de la gente que vive de este tema. Y no es tan solo en el tema de Tacna, recordemos la frontera es amplísima, también se da por el lado de Puno, por el lado de Bolivia. Entonces, lo que tenemos que hacer es el tema regular. ¿Qué corresponde al tema regular? Corresponde que nuestras cancillerías puedan conversar, puedan llegar a un acuerdo. Ahora, en su momento tenemos que retroceder a lo que ocurrió el año 2023, ¿cierto? Mayo del 2023. Exactamente. Son medidas que en inicio, respuestas políticas a un hecho político, ¿no? Y el hecho político fue el anuncio del presidente, lo saludamos, por cierto, todo el continente creo que se está cargando esa mochila pesada de lo que significa Venezuela. Saludamos, por cierto, y disculpe usted que me meta el tema político de Chile, pero lo que ocurre en Chile repercute en el Perú, en Tacna especialmente, ¿no? Entonces, cuando se pretendió, por ejemplo, que una nueva constitución, inmediatamente hubo una repercusión en Chile, porque también los chilenos venían un poco menos, nosotros dependemos mucho y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que, y entendemos que son anuncios políticos válidos, por cierto, para el candidato. La otra candidata, no sé, no. Claro, no es que una cosa son los anuncios políticos y otra cosa es la consistencia en políticas de Estado. Si aquí no tenemos un problema solo Chile, Perú, tenemos un problema en la región. Entonces tienen que haber políticas de Estado serias y en el tiempo, independiente de quién gobierne, ¿no? Son políticas de Estado que deben llevar a una solución, porque me imagino que está tensionada la región con la movilización militar de Estados Unidos en Venezuela, al lado de Venezuela, ¿no es cierto? Está en tensión la región. Ayer el presidente del Perú andaba en el otro lado, digamos, estaba en Tumbes, al otro lado en la frontera con Ecuador, revisando los puntos en Aguas Verdes, creo que se llama la localidad, en Aguas Verdes, donde estaba el presidente Yeri precisamente viendo el resguardo de la migración hacia el Ecuador. Entonces, claro, estamos en un momento tensionado donde se necesita, uno lo que requiere como ciudadano son políticas coherentes y consistentes en el tiempo. Eso es lo que uno no ve, alcalde. Cierto, mire, en el lado peruano se están fortaleciendo los temas, especialmente contra la lucha contra la delincuencia. Y esto son medidas a corto plazo. Ahora, si pensamos nosotros, y como debe darse, ¿no?, nuestra Cancillería, porque esta es una mochila que la estamos cargando todos los países del continente, es también a largo plazo, naturalmente, presionar para que la democracia pueda volver a Venezuela, ¿no? Ojo, que este tema puede repercutir y ya ha repercutido y también en los otros países como en Bolivia, ¿no? Bolivia también estaba camino un poco a ese desborde que se cree económico empieza y después es el social, ¿no? Entonces, son medidas a corto, mediano y largo plazo. Alcalde, y en ese sentido... requieren... Sí, lo escucho. Perdón, que requiere necesariamente, ¿no?, que los gobiernos se pongan de acuerdo. Estamos viendo los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos. La pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros como países que estamos afectados directamente, ¿no? Entonces, tenemos que nuestros gobernantes se tienen que poner de acuerdo, porque nosotros apostamos por un tema democrático. Hemos pasado, nosotros conocen ustedes, un tema peor que ha sido el terrorismo. Entonces tenemos esa experiencia negativa y creemos, ¿no? Este es un tema político que se va a solucionar en estos meses, ¿no? Por estos días probablemente. Pero el mal sigue ahí. Va a estar pendiente. Claro, porque no hay política a largo plazo, alcalde. Ya que usted menciona que esto requiere políticas a corto, mediano y largo plazo, hoy día va a haber una reunión de cancilleres, una reunión que es muy importante para definir justamente cómo Perú y Chile abordan este problema de forma conjunta, que es la única manera, según los expertos, de enfrentar la situación que se está viviendo por esta crisis migratoria. Pero mientras tanto, ¿qué se hace, alcalde? Porque cada vez va aumentando el número de personas que se encuentran ahí atoradas, digamos, en la frontera norte de Chile, la frontera sur de Perú, tratando de salir de nuestro país, de nuestra frontera. Entonces, ¿cómo se aborda esto? ¿Va a haber algún tipo de asistencia? ¿Hay familias? ¿Hay niños pequeños?
¿Qué cree usted que se debe hacer en este sentido? Estamos con imágenes en directo que dan cuenta de la precariedad en la que están ahí en la espera de poder cruzar. Cierto, mire, ese es un tema humanitario. En su momento, yo les daba cuenta, el año 23 asistimos a las personas con los organismos también internacionales, porque se requiere esa asistencia. En este caso, estamos viendo de que ellos quieren transitar, quieren regresar a sus países. Exacto. Y efectivamente, los que han logrado pasar no se han quedado en Tacna, han continuado, los que han pasado irregularmente, ¿no? Continúan su viaje hacia el norte del país. Yo creo que es urgente que nuestras cancillerías, ¿no?, se pongan de acuerdo y puedan de una vez, ¿no?, alcalde, al menos decir, bueno, eso debe haberse un corredor humanitario. Los que quieran salir, que salgan, naturalmente, ¿no? Pero repito, ya pasa por un tema de cancillería, ¿no? Sáqueme una duda, alcalde. ¿Están haciendo la pega a los militares peruanos en la frontera, sí o no? Porque estoy leyendo una declaración suya el día sábado que dice: los militares peruanos hacen vista gorda y por la noche los migrantes pasan igual. O sea, como que los están dejando pasar igual. Entonces, una cosa es lo que dice la oficialidad, lo que la autoridad plantea, que pasa muchísimas veces también aquí, y otra cosa es la realidad. En la realidad, ¿la gente está pasando igual de noche? En mis declaraciones, como quizás fueron sacadas del contexto, el tema es que anteriormente, ¿no?, a esta medida, han pasado de forma irregular y pasaban en 10 todos los días. Era un tema que no podemos ocultarlo, ¿no? Entonces, entre 10 personas diarias pasaban en las horas de la madrugada, ¿no? Ahora, a raíz de lo que se ha fortalecido este control, es que estamos viendo la aglomeración de los migrantes en zona de frontera, ¿no? Ya, perfecto. Alcalde, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Este es un tema que estamos siguiendo ahí en terreno, así que vamos a volver con Stjepan Tarbuskovich. Gracias, alcalde, porque hay movimiento, esto va aumentando en la medida en que no hay una solución. Decíamos, Stjepan, hoy día además hay una reunión clave de Cancillería de Chile y Perú. Cuéntanos qué se está viendo. Yo quería complementar un escándalo en Perú, porque un programa de reportajes, ¿no es cierto?, en Perú, donde hicieron una nota, larga nota, de todo un viaje para cruzar la frontera, donde los periodistas se hacen pasar por migrantes o personas que quieren viajar de forma irregular. Y finalmente van coimeando a los policías y a los militares. Y ese fue un gran escándalo hace unos años atrás, que ahí uno se toma, y por eso él dice me sacan de contexto y todo, pero inmediatamente se viene a la mente, ¿no es cierto?, esa situación. Entonces, no solo había una vista gorda, sino que también había un grupo de uniformados peruanos que lucraba con la salida de gente o el paso de gente hacia Chile. Entonces, ahí radica un poco esta desconfianza, estas palabras que inmediatamente son portadas y toda esta situación. Stjepan se tiene que acordar claramente de lo que estoy hablando, porque ha estado ahí cubriendo desde mucho tiempo. Incluso estuvimos ahí en mayo del 2023, Stjepan también en una situación que no es similar, pero que tiene este condimento de que se aglutine la gente de la frontera. Oigan, pero Julio, muchachos, escuchen bien lo que les voy a contar. Hace pocos minutos estábamos conversando fuera de cámara con personal de Carabineros. Y algunos de ellos nos decían, con esta militarización de la frontera, se les va a cortar la pyme, no a todos, obviamente, pero a algunos policías peruanos. Porque aquí tienen un negocio. Durante el día, obviamente hay controles porque está a la luz de que tienen que hacer el trabajo. Pero por las noches cobran entre 100 a 150 dólares por migrante para permitirles cruzar la frontera. Obviamente no lo hacen aquí, lo hacen un par de metros más allá. Miren, para que se hagan una idea, nosotros estamos en plena carretera, justo al medio entre el paso fronterizo de Santa Rosa y Chacayuta, y a la altura donde se ve esa camioneta blanca que pertenece a la policía peruana, durante las noches, no ahora, antes de esta crisis, de este estado de emergencia declarado por Perú, taxis chilenos llegan, pasan por el costado de Chacayuta, ingresan al desierto y se estacionan más o menos a esta misma altura. Se bajan los inmigrantes, cruzan el Paso de la Concordia, este morro de tierra que se alcanza a ver, este cerrito, cruzan y lo toman los taxis por las noches. Cuando ingresan a territorio peruano son controlados por la policía. Y ahí, no todos obviamente, son algunos, son los que nos decía Carabineros,
estos policías les cobran entre 100 a 150 dólares por permitirle el cruce para luego ingresar a territorio peruano. Y esto no es de ahora, tú lo decías, Julio, se viene realizando hace muchos años y no solamente son los policías, también está la banda de los coyotes, están las bandas de los contrabandistas. Esta es una frontera viva que no duerme 24/7 y sobre todo por las noches está el principal movimiento, y es por eso el endurecimiento de parte del ejército y el gobierno peruano. Andrea, te escucho. Las crisis migratorias no solamente generan un éxodo muy importante de personas de distintos países, lo que se vive en Venezuela, lo que se vive en el norte de África hacia Europa, lo que se vive de países de Centroamérica hacia Estados Unidos, sino que también genera negocios que son muy lucrativos y donde está normalmente detrás también el crimen organizado, ¿no? De tráfico de personas, de organizaciones que ganan dinero y ganan mucho dinero a costa del dolor y la necesidad de personas que legítimamente están tratando de buscar una mejor alternativa para sus vidas. Y que son cooptados por estas organizaciones que les cobran grandes montos de dinero para pasarlos de manera irregular hacia otros países. Algunas veces incluso ni siquiera lo hacen, los dejan botados en condiciones muy precarias en medio de un desierto. Les da lo mismo si es que hay niños, si es que hay personas que estén en condiciones de salud complicadas, porque este es un negocio que es muy lucrativo para esas organizaciones. Y lo que sucede en todas partes también es que cuando hay esos negocios se necesita cooptar a quienes están encargados de la seguridad de las fronteras. En este caso, ha quedado en evidencia en más de una oportunidad cómo algunos funcionarios militares o policiales de Perú han caído en eso. Nosotros no estamos tampoco totalmente protegidos de que eso nos pase, así que también es un tema de preocupación para nuestro país, porque acá es mucho el dinero que se mueve de quienes están detrás de esta presión migratoria que se está generando, Esteban. Por eso que también es tan difícil de resolver. Exacto, y para hacerte una idea, Andrea, de lo que tú estabas comentando y del negocio que hay detrás, muchas veces, detrás de las crisis migratorias cuando se aprovechan, les voy a mostrar. Donde estamos nosotros, donde se encuentra Carabineros y está este cartel, si me acompaña con la imagen Juan Carlos Pérez, nuestro camarógrafo, están apostados alrededor de 40 migrantes que están desde el día de ayer intentando cruzar y pasaron la noche acá. Hacia el lado izquierdo, o sea, hacia la costa, donde estamos nosotros, Juan Carlos, está parte del desierto. No sé si ustedes alcanzan a ver a lo lejos, se alcanza a ver una casucha de color turquesa. Por allí pasa una línea del tren que atraviesa desde Tacna hacia Arica, que es un tren que actualmente funciona. Por esa línea del tren es por donde por las noches las personas que no tienen los recursos para pagarle a las mafias de los taxistas que los llevan a la frontera, que les explicábamos hace algunos minutos, cruzan caminando y lo hacen con coyotes. Nosotros en reportajes anteriores le hemos mostrado que los coyotes cobran entre 50.000 pesos a 100.000 pesos o entre 50 dólares y 100 dólares a cada grupo de inmigrantes y logran cruzar por noche alrededor de 3 a 4 grupos de inmigrantes compuestos por alrededor de 15, 20 personas. Entonces, para que se hagan una idea, en tan solo una noche logran ganar mucha plata. Hablamos de alrededor de 500.000 pesos o más por grupo. Entonces, este negocio es bastante rentable. Claro, además, no ha dejado de funcionar, lo que sí, durante un tiempo... Julio, te escucho. Sí, además, no quiero ponerme crítico así de manera tan obtusa, pero la noticia, si es real, las noticias que informan los medios peruanos todos, son 25 militares para 160 y tantos kilómetros de frontera. O sea, tú entenderás que si en Chile se toma una medida, un presidente que va a poner 25 militares, lo estaríamos haciendo pedazos y nos estaríamos burlando y riendo a carcajadas de la medida. ¿Ah? Entonces, esto que al revés, ¿no es cierto? El gobierno anuncia 50 policías y 25 militares para reforzar la frontera, ¿no es cierto? Pareciera ser algo simbólico, pareciera ser algo, como decía el alcalde, una respuesta política, de cierta forma, o una situación casi comunicacional y mediática que, bueno, en buena hora ha dado resultados. Estamos allá nosotros, está allá Esteban, están los drones, están todos los canales de televisión, hay reunión de canciller, etcétera. Pero la medida propiamente tal de poner 25 militares en una frontera de 169 kilómetros, la verdad, Esteban, es que deja la puerta abierta a lo que tú señalas, a lo que tú muy bien señalas. Es difícil que se corte el paso de un día para otro.
Exactamente, y Julio, lo que tú decías, son en total exactamente 169 kilómetros lineales desde la costa hacia la cordillera del límite fronterizo entre Perú y Chile. Son 50 militares que se dispusieron al menos desde la madrugada del sábado para resguardar solo este sector. Obviamente se van a replegar en otras partes de la frontera, pero no alcanzan a controlar los 169 kilómetros. Sí, claro. Y son los 50 militares, efectivos militares peruanos, y además de 100 policías. Se espera, según el anuncio del presidente Geri de Perú, el actual presidente, que durante el transcurso de esta semana lleguen 50 militares más. En total serían 100 militares y 100 policías que se van a extender acá en esta zona por al menos 60 días. ¿Y por qué 60 días? Porque se está esperando de que el 15 de diciembre, una vez que ya se conozcan los resultados de las elecciones en Chile, si es que logra salir el actual candidato José Antonio Kast, se espera que esta crisis, que el retorno, que comience la verdadera crisis migratoria en no precisamente en este sector, sino que también en el lado de Colchane. Pues nosotros conversábamos con carabineros, las distintas autoridades de acá de la zona, que nos decían que durante el transcurso del año el flujo de migrantes que intentan cruzar es más o menos constante, va variando, claro, dependiendo de las fechas, pero son siempre alrededor de entre 20 a 50 migrantes diarios. Sí. Actualmente nosotros les decíamos, acá hay 40, alrededor de 40, son 38 específicamente, y antes de Chacayuta se instaló un control de carabineros con la PDI, que tiene alrededor de 15 migrantes que están parados también en este primer control esperando llegar acá. Entonces en total son alrededor de 50, 55 que van a estar apostados acá, y es más o menos el flujo constante que se ha visto en estos últimos días. Pero sí, como comentábamos minutos más atrás, se espera que parte de este flujo también vaya variando y que intenten buscar salir por el lado de Colchane, que no es muy lejos de acá. En vehículos son alrededor de 5 horas en vehículo, muchachos. Claro, las otras fronteras que tiene Chile en la zona norte, hay algunas con más dificultad en términos del paso. Me imagino que la altura es un factor también que se considera en esa consideración, Estiepan. Cuéntanos qué dice la gente que está ahí. Me imagino que se siente ya cómo aumenta la temperatura, cómo están enfrentando esto, no hay nada, no hay baño. Andrea.